Dios les bendiga en esta mañana. Estamos bendecidos. Dios es bueno. Nos permite una vez más transmitir. Soy el pastor Roberto Estrada de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Y en esta mañana me dispongo a llevar un mensaje de la bendita palabra de Dios, esperando que sea de bendición para todos los que se enlazan a la señal de Facebook en la página de nuestra iglesia. En esta mañana quiero enviar un afectuoso saludo a todos mis hermanos de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Espero que estén ya pendientes en este momento, que se hayan reunido, que estén ahí con su familia, con los suyos, acompañándose. Y así como nuestro hermano César Morán, que me decía que iba a estar este día junto con su familia allá en Acapulco, Guerrero, México. Hermano, un abrazo para usted y su familia. Que Dios los bendiga a todos y que Dios haga posible que pronto no nada más usted y su familia, sino que aquellos a quienes Dios ha puesto en su corazón, invitar también para que participen escuchando la palabra de Dios. Dios es bueno y Dios está bendiciéndonos a todos. Le damos gloria a Dios en esta mañana. No nada más allá en el estado de Guerrero, sino en todos los lugares de donde nos ven, estados de la República Mexicana o otros países, y en los estados de los Estados Unidos, de donde también se conectan con nosotros. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y que puedan tener bendición por medio de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a tener un mensaje hermoso, un mensaje para nuestro corazón. Y el título del mensaje de este día es Él ocupó mi lugar. Cuando escuchamos este mensaje, estoy seguro que alguna imagen viene a su pensamiento, y para mí siempre me lleva a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Me lleva a la cruz, ahí a donde tenemos que ir todos para realmente entender y comprender en qué consiste el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Él tuvo que ir y padecer ahí? Los voy a invitar en esta mañana que vayamos a una escritura. Recuerden siempre que leemos la palabra de Dios con toda reverencia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que cada uno tome sus Biblias y ténganla ahí a la mano, porque es de ella de la que vamos a estar hablando. Y en este tiempo de la lectura bíblica, si usted puede ponerse de pie, si ya tiene su Biblia, pero si no lo puede hacer así como está, le invito. Vamos a ir al libro de Isaías 53. Cuando tenemos ya conocimiento de la Escritura, desde que mencionamos el capítulo 53 de Isaías, nos enfocamos en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo padece, en que nuestro Señor Jesucristo sufre, en que nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre. Pero vamos a estar en los versículos del 4 al 6. Si ya están ahí, les invito a que juntos demos lectura. Y dice la bendita palabra de Dios, el versículo 4:
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora quiero que vayan ahí en la escritura, una escritura más. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer también 3 versículos. Aquí empezamos en el 24. Mateo 27, empezamos en el versículo 24. Y leamos juntos. Empezamos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a ir en oración en este momento, y les invito, así como están en la posición en que se quedaron, puede estar de pie, puede estar sentado, pero vamos a ir delante de Dios. Es el momento de pedir su dirección, su bendición. Así es que inclinemos el rostro con toda reverencia y oremos. Amado y bendito Señor, Dios bueno y misericordioso, le alabamos y le bendecimos, Señor, en este momento, y clamamos a usted, Señor, suplicando que sea usted con nosotros, que sea su Espíritu Santo, Señor, con cada uno de los que en este momento están escuchando y viendo, Señor, esta transmisión. Que la bendición suya sea sobre cada persona, en cada hogar, en cada familia, Señor, o cada grupo que ya se ha reunido con el propósito, Señor, de alimentar su alma. Y que sea su bendita palabra, Señor, llegando a cada lugar y a cada corazón ahí donde se necesita, mi Señor. Porque para usted no hay barreras de distancia ni de tiempo, Señor. Y hoy puede ser el tiempo apropiado para muchos, Padre. Por eso le suplico, Señor, que sea usted a través de este siervo suyo, hablando a su pueblo, Señor, a sus hijos. Hablando a aquellos, Señor, que necesitan acercarse a usted, Señor. Redarguyan sus corazones y que sea, Señor, su Espíritu Santo en ellos para que se acerquen a usted. Gracias, mi Señor, pongo en sus manos todo cuanto vamos a hacer, todo de lo que vamos a hablar, Señor, y que sea usted manifestándose en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, en esta mañana vamos a recordar algunos personajes que participaron en la crucifixión de Jesús. Este es un tiempo que por tradición en los eventos del año tenemos este tiempo en el que recordamos la crucifixión de Jesús. Así es que es muy significativo para todos nosotros los creyentes, para todos nosotros los cristianos, recordar este tiempo que es la base de nuestra fe, este evento que es la base de nuestra fe. Vamos a estar durante los 4 siguientes domingos haciendo referencia precisamente a este incomparable evento de la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Aquí
es donde se da la más grande prueba de amor. Jesús entregándose, dándose a sí mismo, dando su vida, derramando su sangre para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo podamos obtener el perdón de pecados mediante el arrepentimiento. Entonces vamos a estar recordando algunos personajes, porque es bueno que hagamos mención de ellos, personajes que participaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero de ellos, pues creo que si no hubiera sido la intervención de este personaje, la situación no se hubiera dado. Y tenemos a Judas, pero necesitamos completar su nombre con Judas Iscariote para no confundirlo con otros Judas bíblicos. Entonces Judas Iscariote fue uno de los apóstoles del Señor Jesús, uno de los apóstoles que lo acompañó durante todo su ministerio, y era el encargado del dinero, el encargado de la administración, era el tesorero del grupo. Y es recordado, tristemente, recordado como un ladrón y como un traidor, el que vendió a su maestro, el que vendió a Jesús de Nazaret, el que lo entregó. Cuando Judas Iscariote comprendió la magnitud de su traición, se arrepintió y su remordimiento lo llevó a regresar el pago que había recibido. Las escrituras nos enseñan que los sacerdotes no aceptaron el dinero de regreso, donde él admitía que había obrado mal, pero él aventó el dinero en el templo. Pero finalmente Judas se ahorcó. Se ahorcó. Otro de los personajes que es necesario que hagamos mención cuando estamos recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es los sacerdotes. Los sacerdotes, estos líderes religiosos que tenían el control del pueblo, podemos decir. En aquel tiempo la corrupción que había dentro de este grupo era de dimensiones mayores. Entonces de ellos recordamos su complot para deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos su religiosidad, la presión que hacían sobre el gobernador Poncio Pilato y la incitación que hicieron en el pueblo para que se tomara la decisión de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Otro de los personajes que recordamos es Herodes, pero también necesitamos completar el nombre por los varios Herodes que hay. Entonces tenemos Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, cuando estamos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es este Herodes del que estamos hablando, y él reinó del año 4 antes de Cristo al año 39 después de Cristo sobre Galilea y Perea. De él tenemos su curiosidad por saber de Jesús. Le intrigaba a él saber más de Jesús, oía hablar tanto de él que tenía curiosidad. Bueno, cuando lo tuvo ante él, quería que el Señor se manifestara, que hiciera un milagro. Pero aquí el Señor nos enseñó que Él no se manifiesta para exhibirse, sino que
Siempre que hay una manifestación, es una muestra de su amor. Hay algo que Él quiere lograr cuando hay un milagro, cuando tenemos una manifestación de su poder, es porque hay un plan, hay un propósito, y eso se sigue dando hasta nuestros días. Bueno, tenemos en Herodes esa sumisión para los acusadores de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hubo la falta de autoridad real, verdadera, en esto para detener la injusticia. Y tenemos otro de los personajes, a Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Este gobernador estuvo desde los años 26 al 36 después de Cristo. Y de él podemos ver su duda, el hecho de no estar seguro. ¿Será este de verdad el Hijo de Dios de los judíos? ¿Quién será en realidad Jesús? Y estaba eso, pero tenemos también a su esposa, esta mujer preocupada porque su marido fuera a hacer algo injusto, y le advierte que tenga cuidado. Está también mostrando su debilidad al impartir justicia. No aplicó la ley ni la justicia, entonces se comete un acto injusto que lleva a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y vamos a estar comparando al criminal con Cristo. Y me estoy refiriendo a Barrabás. Barrabás, el criminal que merecía morir. Tenemos entonces aquí este criminal que era ladrón, que era traidor, estaba preso, era un reo y era culpable de asesinato. Por eso es que aquí el apóstol Pedro, en su primer discurso, que lo tenemos registrado ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, ahí en el versículo 14, mire lo que está diciendo. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Cuando está hablando al pueblo, ahí donde se convirtieron como 3,000 personas al cristianismo, ahí, este Pedro, pero un Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que este discurso es inmediatamente después de la llegada del Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Entonces tenemos aquí un grupo de 120 que están llenos del Espíritu Santo, y todo temor ha sido desechado, y ahora pueden hablar ya sin temores, abiertamente y con autoridad. Y Pedro es lo que está haciendo, le habla y señala la culpa de ese pueblo que había entregado a nuestro Señor Jesucristo en lugar de Barrabás. La justicia demandaba que muriera ese día Barrabás, que muriera ese día en la tercera cruz. La tercera cruz no era para Jesús, era para Barrabás. Por otro lado, entonces tenemos a Jesús. Jesús era inocente de todos los cargos que se le hacían. Ni siquiera Pilatos pudo hallar falta en él. Ahí cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 4, tenemos ahí, dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Herodes
lo había devuelto a Pilato por la misma razón. Cuando nosotros leemos y vamos a ir a esa parte de la escritura, los invito a que vayamos ahí, es el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, Evangelio según San Lucas 23, versículos del 13 al 15. Si ya están ahí conmigo, voy a darle lectura. Dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. La multitud demandó que Jesús muriera en lugar de Barrabás. Esa es la realidad, ese es lo que aconteció, y Jesús fue sacrificado, fue colgado en una cruz. Y precisamente vamos a estar en esta mañana desarrollando este mensaje con estos antecedentes. Yo creo que ya podemos estar bien centrados en lo que está sucediendo en este evento. Él ocupó mi lugar. Desde el título, yo creo que bien podemos identificarnos con él y contarnos, o sea, hacerlo nuestro este título, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ocupó el lugar suyo, ocupó mi lugar. Cristo murió como sustituto de Barrabás. Es el primer punto que vamos a estar, y por favor, voy a estar en Hechos 3, 14 y 15. Le voy a dar, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Les dije hace un momento que en el primer discurso de Pedro, después de estar en el aposento alto, donde fue el advenimiento del Espíritu Santo y todos que estaban ahí fueron llenos de él, ahora Pedro está hablando al pueblo y les habla con autoridad, les habla sin temor, y está logrando que el pueblo se dé cuenta que ha fallado, Era el justo que moría por el injusto. Estamos hablando aquí de Barrabás. Barrabás era el injusto, y es un ejemplo de todos los pecadores. Es un ejemplo de usted y de mí, porque todos somos pecadores. Y ahí en Romanos 3:23, Pablo escribe, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Barrabás está ocupando, o podemos ver en Barrabás, a todos los pecadores, a todos nosotros. Cristo era el justo que murió en lugar de los pecadores. Y ahí en Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y quiero que
observe el contraste. Hay un contraste grande y quiero hacer referencia a él. Barrabás era totalmente culpable. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, era totalmente inocente. Consideremos la reputación de estos dos hombres. Y cuando me refiero a la reputación es cómo lo veían los demás ante la gente. ¿Quiénes eran? Y tenemos a Barrabás, que era reconocido como un preso famoso. Y lo que lo hacía muy famoso es porque era conocido por sus crímenes y por su maldad. Del otro lado tenemos a Cristo. Y Cristo para este tiempo era muy conocido también, pero era conocido por su pureza, por su santidad. De tal manera que era el Salvador perfecto. Aquel Mesías esperado, porque de acuerdo a las Escrituras, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser puro. Amén. Y en la existencia del ser humano, en toda la historia de la humanidad, no ha habido uno solo que no haya pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo, como hombre, igual que todos los demás, pero sin pecado. Y voy a ir al siguiente punto en esta mañana. La multitud pidió que Cristo muriera y Barrabás viviera. El criterio de las multitudes a menudo es incorrecto. A veces somos dados a pensar que cuando algo es aceptado por muchos es lo correcto. Pero muchas veces la multitud falla, la multitud se equivoca. Y por eso es que el mundo completo va en dirección equivocada y va hacia la destrucción, porque el pago del pecado es muerte. Y hacia allá se dirige la humanidad completa. Nunca ponga su futuro en manos de una multitud. Nunca siga a el grupo, nunca siga al montón, nada más porque son mayoría. Tal vez a usted y a mí nos toque caminar en sentido contrario a donde van los demás. Y va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La multitud puede llevarlo a la destrucción. Hacia ese lugar a donde se dirige esa multitud es un final de muerte. Esta multitud estaba incluso dispuesta, me estoy refiriendo a la multitud que estaba pidiendo que Jesús fuera crucificado, estaba dispuesta a poner en peligro el futuro de sus hijos. No le importaba, porque cuando declaraba con su boca, lo que podemos ver ahí en Mateo 27, 25, si observamos, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Recuerda, leímos hace un momentito, cuando Pilato se lava las manos delante de todo el pueblo, porque él no encontró culpa alguna en Jesús. Y le dice, la sangre de este justo sea sobre ustedes, no sobre mí. Y esto es lo que le contestó el pueblo y los sacerdotes.
Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Las multitudes prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Y Juan 3:19, al referirse a esto, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Necesitamos ser dirigidos por la sabiduría de la santa palabra de Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestro obrar, en nuestro actuar. Voy a ir al siguiente punto, el siguiente punto, que es el último del mensaje, es la muerte de Cristo produjo la liberación de Barrabás. La muerte de Cristo produjo la liberación de Barrabás. Y quiero que vayan conmigo, Mateo 27:26. Y aquí tenemos a Poncio Pilatos. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En este momento se efectuó la injusticia más grande del mundo. Están condenando a un inocente, a sabiendas de que es inocente, a sabiendas de que no hay delito alguno. Pero la debilidad de autoridad en aquel que tenía en sus manos el otorgar la liberación, tuvo miedo. Tuvo miedo a un pueblo gritón, a un pueblo que exigía lo injusto. No defendió la justicia. Este evento, este hecho es la imagen perfecta de la muerte de Cristo, la cual trae nuestra salvación. El justo por los injustos. Y saben que al igual que Barrabás, nosotros merecemos morir. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La muerte de nuestro Señor Jesucristo produjo nuestra redención y nuestra liberación. Es ahí el pago, o sea, la redención, el redimirnos. El pago fue la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio nosotros podemos aspirar al perdón de pecados y a la vida eterna con Jesús. Pero es necesario que ustedes y yo pongamos nuestra fe en Cristo, no en la multitud. Y de esta manera seremos libres. Si seguimos la multitud, podemos ir hacia la perdición. Podemos ir hacia la muerte eterna. Y hoy tenemos la oportunidad, mediante este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mediante ese derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de ser salvos, de ser
libres de tener vida eterna. Voy a concluir con esto. Quiero que veamos cómo Isaías describe a Cristo ocupando nuestro lugar. Recordemos que Isaías escribe por allá en los años 660 antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de este momento en que se está dando este evento, ya casi han transcurrido 7 siglos. Y desde entonces Isaías describe exactamente el acontecimiento, aquello que está ocurriendo. Cuando dice Isaías 53, versículos 5 y 6, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros a veces no sabemos y no entendemos por qué es que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. ¿Por qué fue masacrado de esa manera? Si seguimos leyendo, dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio, el castigo, el dolor, todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, no fue porque Él se lo mereciera, sino fue porque ocupó el lugar suyo y el mío. Cuando vamos al versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién no ha desobedecido? ¿Quién no ha ofendido a Dios? No hay absolutamente ningún ser humano, desde Adán hasta nuestros días, que no necesite ser perdonado, que no necesite un Salvador. Todos necesitamos a ese Salvador, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso el llamado en este día, en esta mañana, en esta hora, el llamado es para que ponga su fe en el que murió para liberarlo. Que crea en aquel que lo dio todo, en aquel que entregó su vida, en aquel que entregó hasta la última gota de su sangre para que usted pueda gozar del perdón de sus pecados y que su corazón sea limpio, sea puro, y podamos aspirar a que cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga, cuando aparezca en las nubes, podamos levantarnos hacia Él y estar para siempre con Él. Cada uno lo podemos lograr, cada uno lo podemos hacer, cada uno, porque el precio ya está pagado, el boleto está pagado. Nada más es hacerlo nuestro, es creerlo. Y empieza todo con esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si completamos el texto, dice: tú y tu casa, o sea, tú y todos los suyos. Y esto no quiere decir que con que usted se arrepiente y le pida perdón a Dios, ya todos los que están alrededor suyo tienen derecho a ir, sino que todos tienen la oportunidad de conocer por medio de su testimonio y tomar su decisión, porque la decisión la tomamos cada uno. Mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis padres, cada uno. Yo no puedo hacer más que testificar
platicarles del amor de nuestro Señor Jesucristo y decirles que Cristo les ama y está esperando por ustedes y que el sacrificio de Él no fue porque Él lo mereciera, sino que por nosotros. Los voy a que vayamos en oración delante de Dios. Vamos a cerrar este hermoso tiempo esperando que la bendición de Dios esté con ustedes y que el toque maravilloso de su Espíritu Santo esté con cada uno y sea este Espíritu de Dios el que redarguya en nosotros para que ponga en nosotros el deseo de ser mejores, el deseo de pedirle perdón. Oremos. Señor, agradecidos siempre por ese amor maravilloso, ese amor incomparable, Señor, de usted para todos nosotros. Cuando se hizo hombre, Señor, y primero nos enseñó a amar, a tener compasión, misericordia, nos enseñó humildad y luego se entregó a sí mismo, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que sigue, Señor, fluyendo, que sigue limpiando corazones. Y hoy, Señor, le suplico que limpie, Señor, los corazones de aquellos que se han postrado delante de usted y se lo están pidiendo en este momento. Bendígalo, Señor. Y hágale sentir, Señor, ese amor único, maravilloso de usted para todos ellos, Señor. Que ellos puedan saber, Señor, que no hay un solo pecado que su sangre maravillosa no pueda quitar. Bendiga, Señor, a cada uno. Escuche su ruego, su petición de perdón, Señor. Y si hay entre los que escuchan, Señor, en este momento, aquellos que no tienen esa experiencia, que no han oído el cómo ir delante de usted, Señor, permita que puedan repetir una oración como esta, Señor, y repitan conmigo. Amado Padre Celestial, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y le suplico, Señor, que esa sangre derramada por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, me limpie a mí también. Perdóneme, Dios. Y por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Porque, Señor, cuando llegue mi tiempo, quiero levantarme también, Señor, e ir a su encuentro en las nubes, para estar para siempre con usted. Se lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mi buen Dios, bendiga a su pueblo. Bendiga a cada uno, Señor, de los que han estado expuestos a su palabra. Bendiga a cada persona. Bendiga a cada hogar. Sea con ellos, Señor. Ahí donde hay necesidad, donde hay enfermedad, Señor, enviamos su palabra sanadora, Señor. Enviamos el poder bendito suyo, Señor, para que todos aquellos sean sanos, Señor. Gracias, Padre. Fortalezca, Señor. Ahí donde hay duelo, Señor, que sea su paz, Señor, trayendo tranquilidad, trayendo fortaleza. Guarde a cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo, mis hermanos, y el próximo domingo a las 10 de la mañana nos vemos de nuevo. Bendiciones.